Vamos a continuar dentro de los agentes físicos. Ahora entramos a los químicos y observamos varios aspectos acá, que es un tema bastante apasionante. Y uno de los aspectos que en la legislación, como habíamos dicho, el Reglamento Básico de Seguridad e Higiene Ocupacional, de Seguridad e Higiene Industrial de 1951, Bolivia ya tenía los límites permisibles. Y no sé qué pasó en el tiempo, pero sucede de que la ley de 1979, la Ley General de Seguridad e Higiene Ocupacional, después, y se quedó así, sin la reglamentación específica a este tema que son los agentes químicos, y que de por sí es uno de los aspectos que incide en enfermedades profesionales, en los trabajadores, desconociéndose en muchos de los casos las causas de fallecimiento o enfermedades. En muchos casos, en la experiencia, en la vida que tenemos de esto de seguridad e higiene ocupacional, muchos trabajadores aducen de que no han hecho una adecuada miluchada, no han pagado a la tierra, y es por eso de que los pulmones han comenzado a sangrar o tienen un problema de cáncer, y bueno, acusan otro tipo de hechos, cuando sin embargo los contaminantes químicos en su área laboral han sido la causa directa de lo que significa su enfermedad profesional. Cuando hablamos de los contaminantes y los químicos que vamos a llevar ahora, los físicos y los biológicos que tenemos que continuar, físicos hemos llevado ya a los aspectos más importantes. Dentro de los químicos podemos decir que las sustancias químicas se encuentran presentes en todas las formas de vida, en cualquier actividad, ya sea en lo que se refiere a en la actividad diaria que tengamos o en el trabajo, en la alimentación, nos otorga una exposición directa a los contaminantes químicos. La gran diferencia del concepto de contaminantes químicos a contaminantes biológicos: los contaminantes químicos se consideran como contaminantes carentes de vida propia, es decir, no tienen vida, mientras los biológicos son aquellos que tienen vida propia, los microorganismos. Pero ahora estamos con los que no tienen vida propia. Volvemos a repetir lo que habíamos hablado en higiene industrial. Debemos reconocer, identificar el riesgo y aplicar medidas o controlar al contaminante. Las sustancias químicas estarán en función, cuando hacemos el reconocimiento, a las características propias del trabajo que se realiza, a las peculiaridades en las cuales está expuesto. Puede ser, como habíamos visto inicialmente en pantalla, un trabajador realizando una acción de pulido de un material sólido, está protegido, pero hay gran intensidad de polvo que rodea el entorno de su trabajo. La sustancia química en este caso es un tipo de polvo. Pero ahí vamos, ¿qué tipo de polvo? El principal componente será sílice. Pero ¿qué pasa si ese material tiene compuestos de antimonio o wolfram o cualquier otro elemento químico que es parte constitutiva en este caso del material que trabaja? Van a salir en forma de polvo. El reconocimiento es vital para saber a qué vamos a referir cuando tengamos que identificar al contaminante y el riesgo que va a ocasionar a la salud. Cuando identificamos ya el riesgo, sabemos que es sílice, ese riesgo pues sabemos que va a afectar la salud del trabajador, causando un efecto por su característica físico-química del contaminante reconocido e identificado. Va a entrar nomás directamente hacia los pulmones, ocasionándole una neumoconosis, un tipo de enfermedad en el pulmón. Porque hay determinados contaminantes químicos que generan, en alguna medida, dependiendo la solubilidad y las características físico-químicas, cuando ingresa al organismo, esa capacidad de solubilidad no hace de que ingrese a los pulmones, sino se diluya y va hacia otros órganos. Puede ser al sistema hepático, puede ser al sistema hematopoyético, a la sangre, dependiendo dónde más puede inferir en lo que refiere el contaminante a la salud. Y en función a ello nosotros aplicaremos alguna medida de seguridad, de higiene más que todo, y de seguridad, porque la ropa de trabajo y equipo de protección personal es parte de ello.
y tratar de prevenir los accidentes o enfermedades profesionales. Las sustancias peligrosas. Consideramos a todos los compuestos químicos sustancias peligrosas que tienen riesgo a la salud, al medio ambiente y a las instalaciones físicas. Pero, al riesgo a la salud sí, al medio ambiente sí, pero instalaciones físicas dirán, puede ser, porque un contaminante puede ser, por decir algo, sílice, va entrando a un polvillo tan finísimo, va entrando a las partes íntimas del sistema de computación o aparatos electrónicos, va a comenzar a deteriorar, porque si bien no es soluble, pero va a interferir en los contactos. El contaminante químico es toda materia inerte, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas, vapor y provocar efectos negativos en la salud del trabajador. De los agentes químicos. Los agentes químicos están de acuerdo a su estado, puede haber sólidos, líquidos o gaseosos. Un trabajador puede estar en la fase de fabricación, en el manejo, en el transporte, en el almacenamiento o en la aplicación misma, o puede estar involucrado en todas estas fases. Y puede presentarse en forma de polvos, en el caso de sólidos, humos, gases, estado gaseoso o vapores. Cada uno de estos elementos, en la forma que se presenten, pueden tener una absorción en el organismo, en la cantidad suficiente, o sea, en la dosis suficiente, que le puede causar un efecto. Esa dosis que puede causarle al trabajador se llama intoxicación. No nos olvidemos, dos conceptos que se usan en la actualidad: la contaminación y la intoxicación. La contaminación es cuando una persona, ustedes van a, un ejemplo, están demoliendo un edificio y ustedes están ahí inmersos en medio de ese polvo. Se están contaminando. O sea, hay un efecto de contaminación. Pero ¿cuándo se va a determinar que es intoxicación? Cuando se determine laboratorialmente que ese polvo ha ingresado a un órgano, en este caso si es polvo sólido, a los pulmones y está causando un efecto, se está intoxicando. Analicemos este video. ¿Estás en contacto con sustancias químicas en tu día a día? La presencia de contaminantes químicos en el entorno laboral se conoce como riesgo higiénico. El riesgo higiénico no se refiere únicamente al contacto directo con estas sustancias, sino también a la exposición ambiental de los trabajadores, teniendo efectos negativos para la salud de las personas expuestas. Por esta razón, resulta importante realizar las mediciones higiénicas pertinentes que identifiquen el grado de exposición a estos contaminantes químicos. Estos controles permitirán adoptar las medidas preventivas necesarias para la protección, tanto colectiva como individual, de los trabajadores. Por ejemplo, mediante la entrega de equipos de protección individual o realizando la formación adecuada. Unipresalud ha desarrollado una amplia gama de servicios de consultoría de higiene industrial para ayudarte a crear entornos de trabajo más seguros. Nuestros técnicos especialistas en higiene industrial disponen de los medios y equipos necesarios para realizar aquellas mediciones de contaminantes químicos que sean requeridas, bajo un estricto control y calibración de los equipos de muestreo. Solicita más información. Llámanos al 902-505-508 o entra en www.unipre. Bien, continuemos. Los agentes químicos están en función a la forma de presentarse por sus efectos en el organismo. Imagínense ustedes, yo me presento, mucho gusto, encantado, soy karatista, cinturón negro,
tengo 20 años y así, ¿no? Tiene varias características, como una persona, se presenta. Pero ¿cuáles serían los efectos que puedo causarle si se involucra con un karatista? ¿Puede partir en dos como un ladrillo? Puede ser, ¿no? Entonces, igual los contaminantes químicos tienen esas características de la forma en que se presenta, las características sólida, líquida, gaseosa, y en función a eso, con lo que les decía, su peculiaridad físico-química de cada uno de ellos puede tener un efecto en el organismo humano. Ahí es lo que hemos hablado. Por su estado sólido, líquido o gaseoso. Sólidos. Pues hablaremos de la naturaleza y clasificación de las sustancias. Tienen forma y dimensiones definidas. Depende del tamaño. Aquí es importante, el tamaño de las partículas. Si alcanzamos, vamos a ver este tema del polvo. Pero dudo mucho, porque esto es largo, les diré. Sólidos, está polvo, humo, fumos. Polvo. Son partículas en suspensión producto de la desintegración mecánica de una roca, de un sólido. Humos. Partículas en suspensión producto de la combustión incompleta de un material orgánico. El cigarrillo. Fumos. Partículas en suspensión metálicas producto de la condensación de metales, normalmente en fundiciones. Pero de todo ello es importante ver la cuestión del diámetro. ¿Qué es lo que hace daño? Es lo que les decía, contaminación, intoxicación. Podemos estar en un medio de polvo cuando el tamaño de partículas es 20, 30, 50 micros, gruesas partículas. No pasa nada, no va a ingresar, porque nosotros tenemos un sistema de protección. Tenemos vellos nasales, no abrimos la boca porque el polvo puede ingresar por ahí, es lógico, y podemos estar en un medio de polvo contaminados. Pero ¿qué pasa si las partículas son menores de 10 micras, 5 micras, que se entra sin decir nada a los pulmones, en caso del polvo, del humo, del fumo, que con sus peculiaridades físico-químicas van a asumir un determinado efecto? Líquidos. Se esparcen a una velocidad que depende de su viscosidad, de su solubilidad, igualito que los sólidos. Algunos son sólidos. Por ejemplo, la sal, polvo de sal, el cloruro de sodio en polvo, sulfato de aluminio, ¿no? Que usan en tratamiento de aguas. En el polvo, en el caso, partículas ingresan al organismo, se solubilizan, parte puede ingresar, un porcentaje bajísimo hacia los pulmones, pero el mayor porcentaje, por su solubilidad, van a entrar a nuestras proteínas, a nuestros grupos enzimáticos, y pues a la sangre, y va a combinarse, pero va a hacer un efecto por su característica química, va a hacer un efecto a un órgano. Vamos a tratar de ver en lo que se refiere, porque cada componente químico tiene una propia toxicología. En los líquidos, ahí están los aerosoles, las nieblas, los rocíos. Son finísimas gotitas en el aire, o groseras gotas en el aire, que en función a las características de atomización o al uso que le da el hombre, pueden ingresar hacia el organismo, o propiamente líquidos por contacto, pueden ingresar por la piel. Entonces, igual, sus peculiaridades químicas van a tener un efecto en el organismo. Gases, son estados aeriformes. El cianuro, un gas, anhídrido carbónico, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, son gases. Y vienen ahí los vapores. Los vapores, la diferencia del punto de equilibrio del líquido, si hacemos hervir agua, 80-84 grados, hay un vapor de agua. El mercurio, 20 grados centígrados, y se produce en fase vapor gaseosa. Ya puede el hombre a esa temperatura inhalar este contaminante. Naturaleza y clasificación de las sustancias químicas, composición. Puede haber los puros y los mezclados. Es decir, puros, sílice, específicamente. Mezclados, sales, sulfato de aluminio, como les decía, cloruro de calcio, dependiendo.
Se manejan muchos compuestos químicos en las industrias dependiendo de la actividad que realiza y nos puede otorgar una característica de reacción. Ahora, no se olviden ustedes de que cuando un compuesto químico como ser la sílice puede ingresar al organismo, dependiendo por dónde ha ingresado, si entra por la vía digestiva, puede ingresar hacia el sistema gástrico y puede producir una reacción interna. No se olviden que tenemos en el sistema gastrointestinal generación del jugo gástrico ácido y hay también la parte alcalina. ¿Qué pasa si la sílice se encuentra con el jugo gástrico ácido? Puede formar un compuesto, o con el alcalino, puede conformar un compuesto alcalino. Dependiendo de las características físico-químicas del compuesto, va a generar un tipo de reacción interna. Y si son mezclas, compuestos mezclados, puede generar otro tipo de compuestos. Es decir, ideal sería que en un momento dado existe, como en el caso de sílice, ataca los pulmones. Pero en el caso de sales puede haber otras combinaciones, los cuales normalmente pueden generar otro tipo de contaminante. Ejemplo, sabemos que tenemos en el aire el cianuro, porcentaje mínimo, que con el hidrógeno del aire se genera el ácido cianhídrico. Pero ya el cianuro, ya sea en forma de gas cianuro o ácido cianhídrico, ingresa al organismo y se puede formar un tiocianato, o sea, otro compuesto, que puede acelerar determinadas reacciones. Entonces, la composición de las sustancias químicas, cuando estamos hablando de agentes químicos que dañan la salud del trabajador, pueden tener sus serias variantes. Por su naturaleza de estructura, estamos hablando de lo que ya habíamos adelantado. Hay compuestos orgánicos, elementos o compuestos cuya naturaleza fundamental es el carbono, que normalmente forman cadenas o anillos. En este caso estamos hablando de los cancerígenos, por decir algo, los de benceno, o sea, los hexanos, con 6 puntos, o anillos bencénicos. En este caso, por ejemplo, estos compuestos es todo en función al carbón. Y el carbón es un compuesto metálico, pero hace un compuesto orgánico. Es decir, imagínense ustedes que tienen 2 brazos y eso es un elemento X químico. Como tengo 2 brazos, puedo agarrar con uno un componente y con el otro componente. Fácil, es decir, si es varón puede agarrar 2 chicas. Tiene esa posibilidad, o si quiere una nomás, tiene la posibilidad de combinación. Los compuestos químicos van por ello, por la característica peculiar que tienen cuando reaccionan y se forman los radicales. En este caso, como les decía, el carbón puede formar ciclos bencénicos y puede formar albenceno, el furano, la urea, el azúcar, es decir, el compuesto químico puede generar una serie de compuestos químicos que pueden afectar al organismo humano cuando ingresa. En los inorgánicos, elementos o compuestos de naturaleza, que normalmente es mineral, en contraposición, son todos los que no se incluyen en la química del carbono, a excepción de óxidos y sulfuro de carbono. Ahí están los ácidos minerales, los alcalís, hidróxidos, silicio, los metales, que en su contextura metálica aparentemente son insolubles. Muchos son insolubles, es definitivamente, pero muchos también se pueden tener, por esa combinación con otros compuestos, una solubilidad. Y hemos hablado ya de esto, ¿no? Las moléculas individuales o grupos de moléculas estarán en función al tipo de agente contaminante. Las individuales, gases, vapores, los grupos de moléculas, fibras, polvos, humos, nieblas. En otras estamos hablando todo ello material inerte en aire, no viva, lo que vamos a ver, no tienen vida, pueden estar en el aire. En mucha de la literatura, ustedes van a tener oportunidad
de ver, en internet van a ver, aerosoles es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 micras. Depende. Nieblas, bruma, humo, fumo, pero cada uno de estos tiene un límite. O sea, estamos hablando de un inferior a 100 micras general, pero cuando ya hablamos, por decir, polvo de sílice, 10 micras, tamaño 10 micras, dañino. Humo metálico, estamos hablando de 3-5 micras, ¿no? Humo, las nieblas. Entonces tiene, dependiendo el tipo de, la característica del químico en el aire, tendrá un tipo de límite, un TLB, un límite permisible. Gas, estados aeriformes, nitrógeno, cloro, dióxido de azufre. Vapores, ¿qué hemos hablado? Es una evaporación de líquidos, y esto puede ser de compuestos orgánicos o derivados del petróleo, o pinturas o solventes orgánicos directamente. Las partículas. Ustedes han escuchado hablar mucho de los PTS, partículas totales suspendidas, las inhalables, de partículas menores a 10 micras, las respirables, 2.5, y las ultrafinas, 1 micra, o de 1, 0,1 micras, menores a 0,1 micras. Entonces, ¿qué significa eso? De que el tamaño de la partícula, o el diámetro en este caso, nos va a otorgar una determinada acción cuando estamos frente a un contaminante químico. Polvo, 10 micras. El respirable, 2.5, pero estos valores me dan en función a qué tipo de equipo de protección personal tengo que asumir. Cuando hablamos de respirable, haremos un recordatorio. ¿Se acuerdan de la gripe H1N1? El diámetro de esta gripe, de ese virus, oscilaba más o menos entre 2,5 y 3 micras. Entonces, curiosamente, alguien ha lanzado a la idea de que los barbijos podían retener la salida de este virus. Entonces, se ponen barbijos. Se han hecho las mediciones, un barbijo tiene entre 30 hasta 50 micras de diámetro. Considerando 2.5, 3 micras de diámetro, pues no sirve. Pero sí puede servir un barbijo o un elemento para evitar que la saliva, de manera de expectoración, salga y pueda contagiar. Me imagino que por eso ha sido. Pero la medida protectiva de retener al virus no servía. En el mismo sentido, las partículas solubles, los más finitos son los que pueden ingresar directamente a los pulmones, más que todo en el rango de 2.5. Hasta 5 se determina en investigaciones. Pueden haber agentes químicos sobre el organismo irritantes a la piel o a las mucosas en contacto con el tóxico. Una maravilla nuestro cuerpo humano, porque nuestro cuerpo humano tiene un sistema de detección y alarma fantástico cuando se enfrenta a un tipo de contaminante. Es más, cuando asumen ustedes una gripe, su sistema de detección y alarma, muchos harán, unos tendrán, si asumen una gripe, cualquiera sea el número de virus, la nariz roja, los ojos aguanosos, temperatura, sudoración. Su cuerpo le está golpeando de adentro, le está diciendo, oiga, la alarma, haga algo, estoy mal. Y tomará Tapsin, entrará en reposo. En el mismo sentido, en los irritantes, la piel toma contacto, puede haber una sensibilización de la piel, un enrojecimiento, puede haber alguna alteración, una dermatitis violenta, más que todo una sensibilización de la piel, o en este caso las mucosas, la nariz reacciona. ¿Alguna vez se han expuesto ustedes al amoníaco? Es irritante, o sea, no soporta, se alejan y produce estornudo. Los asfixiantes, es el desplazamiento del oxígeno, el monóxido de carbono, por ejemplo. Dicen que una de las mejores muertes que puede existir a través de los asfixiantes, es decir, pasa nomás
sin mayor dolor del estado de conciencia e inconsciencia al shock y al cementerio. Es una de las muertes que no produce dolor. Pero ya, vayamos a lo que significa el trabajador. Puede ocasionarle dolor de cabeza, disneas, generalmente pérdida de conciencia hasta la muerte. Los asfixiantes. Muchos de los asfixiantes, como el monóxido de carbono, no detecta el organismo, puede estar ahí. En cambio, un asfixiante puede ser el gas licuado de petróleo, el mercaptano, que es el odorizante, puede detectar ello. Entonces, puede suceder en determinado momento y que el organismo puede identificar, pero en muchos de los casos, como el monóxido de carbono, no. Anestésicos o narcóticos. Sucede que en la experiencia estamos trabajando o en evaluaciones cabalmente de gases en una empresa que hace colchones de espuma. Usa el metilmercaptano, compuestos orgánicos, solventes orgánicos. El trabajador entra a las 8 en punto, a las 9 ya está poco con más ganas de trabajar. A las 10 es el hombre más feliz, no tiene hambre. Si producía hasta las 9 2 colchones, a las 10 ya produce 8. A las 12 no tiene ganas de almorzar, si quiere seguir trabajando y produce 20 colchones, y así sucesivamente. Entonces son anestésicos o narcóticos que muchas veces afectan al sistema nervioso central y pueden ocasionar alteraciones de conducta, de comportamiento. En otras palabras, se pueden dopar, ¿no? Pero normalmente estos efectos desaparecen con horas de descanso. Pero si es constante, es peligroso, porque no se olviden que los solventes orgánicos pueden afectar directamente al sistema hepático. Cuando se habla ya de exposición del organismo a vapores de gasolina, a vapores de solventes orgánicos, el éter, tolueno, el tiner o compuestos orgánicos, estamos hablando de un efecto al sistema hepático, al hígado. ¿Qué debemos pedir cuando tenemos esto? Fenoles en orina. Se debe determinar cuánto de incidencia tiene ese trabajador, porque podemos evitar un problema serio que está deteriorando al hígado al extremo de tener un cáncer posterior. Existen químicos que tienen características de cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos. Normalmente, ahí están los del ciclo bencénico, que producen, en el caso del ciclo del benceno, que se utiliza mucho en la industria textil, se utilizaba para limpiar algunos defectos de color de teñido. Entonces, produce un tipo de cáncer muy similar a la leucemia, afecta al sistema hematopoyético, de tal manera de que cuando la exposición es constante, al margen de afectar al sistema hepático, afecta al sistema nervioso central, al hematopoyético, a la sangre, pero aquí viene un problema. En las mujeres que están en estado de gestación puede haber modificaciones hereditarias o malformaciones. Son congénitos, o sea, mutagénicos, de tal manera de que el contaminante químico en determinado momento puede ocasionar serios efectos en el organismo humano. Sistémicos. Puede haber alteración de órganos o sistemas específicos que pueden afectar un órgano, riñón, hígado. Alérgicos. Se sensibiliza. Es decir, ni bien está en contacto con el contaminante, cualquiera sea, hay una sensibilización de la piel, pueden salir ronchas, pueden salir puntos, es decir, hay una sensibilización. Puede salir en la cara, en el cuello. Me parece que este es el mejor sistema de detección y alarma, porque le está diciendo el cuerpo humano al trabajador, o sea, el sistema de detección y alarma, su sistema le está diciendo, oye, cuidado, te expones más y te está generando una alergia que puede ir al sistema respiratorio y puede haber una parálisis respiratoria. Corrosivos. El contacto con ácido puede destruir tejidos, afectar la piel, al margen de que si se evaporan, otros efectos ya por efecto de vapor.
Analicemos este video. Nada. Ya. ¿Por dónde ingresan los contaminantes químicos? 4. Vía respiratoria, a través del cual, en la vía respiratoria, es la más importante. Si nosotros evitamos respirar, sería ideal para que no entren los contaminantes, pero ¿de qué vivimos? Es la más importante de penetración de los contaminantes químicos. Vía dérmica, a través de la piel. No se olviden que la exposición a solventes orgánicos, compuestos orgánicos, vapores orgánicos, pueden ingresar a través de la vía térmica, abrir los poros e ingresar. Vía digestiva, es la vía pasiva, por donde puede ingresar a través de la boca, estómago, intestinos. Por esta vía pasiva hace de que no sea tan efectiva la intoxicación. Es decir, les comento, si el médico le ha recetado 10 pastillas de amoxicilina para una infección en la garganta, el porcentaje de cada pastilla es bajísimo por el efecto, 3%, 5%. No es el 100% de efecto, porque el sistema gastrointestinal, a través de nuestros jugos gástricos, va a generar una expulsión, una eliminación de un buen porcentaje. Vía hepática se va a sacar hacia afuera, puede ser vía urinaria, fundamentalmente. Entonces, tiene su incidencia. Vía parenteral, a través de heridas. Normalmente hay una herida y el contaminante puede ingresar por esta vía. ¿Qué puede ocasionar cuando el contaminante ingresa a nuestro organismo por la vía respiratoria? Entra por la fosa nasal, entra a la cavidad nasal. Si es insoluble en agua, entonces entrará a la laringe, faringe, laringe, tráquea, pulmones. Pero ¿qué puede pasar si el contaminante se disuelve hasta la faringe o la laringe? Cavidad nasal, en fosa nasal ya está solubilizándose, en faringe ya ingresa solubilizado como grupos electrolíticos, ingresa hacia órganos, hacia el sistema gastrointestinal. Entonces todo depende del tipo de contaminante. La clasificación de sustancias y preparados peligrosos según sus reacciones adversas, es decir, puede haber contaminantes explosivos, extremadamente inflamables, muy tóxicos, fácilmente inflamables y cancerígenos. Puede haber corrosivos, sensibilizantes, irritantes, cancerígenos, inflamables, mutagénicos. Puede haber tóxicos para la reproducción, tóxico o peligroso para el medio ambiente, comburentes, nocivos. ¿Qué debemos hacer? Hemos hablado de ello. Identificar la sustancia. ¿De dónde sale? Investigación de las causas. ¿Ustedes han escuchado hablar de la teoría de la causalidad? La teoría de la causalidad que se lleva en seguridad industrial habla de que todo accidente tiene una causa natural. Segundo postulado, que ese accidente ha tenido una nube de causas. Y tercer postulado, que esa nube de causas, en el tercer postulado, están interrelacionadas entre sí, no en forma de suma, sino causa 1, causa 2, causa 3, causa 4. En la metodología de actuación de los contaminantes, identificamos al contaminante, la sustancia. Las causas, o sea, sabemos una causa natural, pero ¿cuál es la nube de causas y cómo están interrelacionadas entre sí para causar el efecto al cuerpo humano? Y hacemos la medición. Y corregimos. Y lógicamente es importante la comparación con valores permisibles. Existen contaminantes que tienen, según su efecto, neumoconióticos, o sea, pulmones, sílice, amianto, irritantes, ácido clorhídrico, formaldehído, ozono, fósgeno, asfixiante simple, dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno, asfixiante químico, monóxido de carbono, ácido cianhídrico, anestésicos, tolueno, acetona, éter, sensibilizantes, isocianatos, fibras vegetales, formaldehído,
cancerígenos, todos relacionados a los ciclos bencénicos, benceno, cloruro de vinilo, amianto. Tóxicos sistémicos, mercurio, cadmio, cloroformo. Corrosivos, ácidos y álcalis. La prevención del riesgo por agentes químicos. La mejor manera de evitar y eliminar el riesgo es reemplazar productos. Pero en nuestro medio es muy difícil, por nuestra tecnología, la facilidad de acceso a los productos químicos en la industria, se le hace complicado. Pero otros aspectos viene a ser constante medición de lo que significa en medio ambiente laboral de los contaminantes o, como habíamos indicado, la investigación de las causas del por qué está causando efecto hacia la salud de los trabajadores. Dentro de las medidas correctoras, actuación sobre el foco contaminante. Podemos hacer una cabina, impedir que salga. Extracción localizada, una extracción generalizada, pero debemos cuidar también el medio ambiente. Segundo, actuación sobre el medio de difusión. Evitar propagación, extracción localizada. Puede ser. Tercero, sobre el individuo, hay que proteger al trabajador. Es la última, como de costumbre, hacemos en lo que se refiere a los parámetros que exige la seguridad y higiene ocupacional, la protección al individuo es la parte final. Siempre debemos tratar de ver, de actuar sobre el foco, en el medio y al final el trabajador. Los monitoreos son fundamentales cuando ya están identificados los contaminantes. Es importante conocer el nivel de concentración en aire y, si es posible, la dosimetría de contaminante que está absorbiendo el trabajador. La separación mediante aislamiento del proceso controlado del área de trabajo, ventilación, extracción localizada y protección individual, lógicamente, ¿no? No se olviden, cuando existe el contaminante y sale el valor encima de los límites permisibles, una de las primeras recomendaciones es un reconocimiento médico periódico y un control exhaustivo de la protección individual.